En uno de los enclaves más privilegiados de Granada, justo mirando de frente a la Alhambra, se alza la Abadía del Sacromonte. Un templo católico que es famoso por su impresionante ubicación, por su símbolo de la estrella de Salomón y por sus laberínticos túneles subterráneos, donde se ocultan desde antiguas reliquias hasta capillas rodeadas de leyendas. Pero esta abadía esconde además un pasado fascinante. Y es que en el lugar donde se levanta aparecieron hace 4 siglos una serie de reliquias y de misteriosos libros que fusionaban la religión cristiana y la islámica y que algunos llegaron a considerar como el quinto evangelio. Granada bajo tierra, la Abadía del Sacromonte. Para muchos era tan solo una leyenda. La vieja historia de unos libros ocultos entre los archivos del Vaticano, cuya existencia era más que dudosa. Sin embargo, existían. En junio de 2000 pudo leerse en muchos diarios españoles una noticia llamativa. El entonces cardenal y prefecto para la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, había entregado en Roma al arzobispo de Granada, Antonio Cañizares, los llamados libros plúmbeos. Unos misteriosos textos escritos supuestamente a principios de nuestra era que establecían vínculos históricos entre el Islam y el cristianismo. Los libros plúmbeos se encontraron en el Monte de Valparaíso, hoy conocido como Sacromonte de Granada, entre 1595 y 1599. En total eran más de 20 volúmenes grabados sobre plomo en los que se daba a entender que algunos de los primeros mártires cristianos tenían origen árabe. Un contenido que podría cambiar para siempre la historia del cristianismo, sobre todo teniendo en cuenta que aquellos libros aparecieron junto a unas láminas sepulcrales, unos huesos y unas cenizas que, según los textos, pertenecían a varios discípulos del apóstol Santiago. Mártires entre los que se encontraban San Cecilio, San Istio o San Tesifón, y que habrían sido torturados y quemados en Granada en la época de Nerón. Como no podía ser menos, la aparición de los libros y las reliquias desató una auténtica exaltación de la fe cristiana en Granada. En poco tiempo, el Monte de Valparaíso se convirtió en el Sacromonte. San Cecilio pasó a ser el patrón de la ciudad y en el lugar de los descubrimientos se decidió construir la impresionante Abadía del Sacromonte. En este lugar, a día de hoy, todavía está muy presente la historia de los libros plúmbeos y de los mártires cristianos. En el interior de la bellísima colegiata puede verse, por ejemplo, un impactante retablo en el que se narra el martirio sufrido por los santos. También hay pinturas que aluden al contenido de los libros plúmbeos, como esta escena que reproduce el momento en que San Cecilio se convierte al cristianismo tras ser curado por Jesucristo de la ceguera. Pero sin duda, el lugar más enigmático y misterioso de la abadía se oculta bajo tierra. Se trata de las llamadas Santas Cuevas, unas laberínticas catacumbas donde podemos encontrar varias capillas subterráneas, relicarios, así como el horno en el que supuestamente habrían fallecido los mártires. Avanzando por sus estrechos corredores, también se descubre esta pequeña capilla por la que tradicionalmente accedían a la iglesia los peregrinos. En la abadía también es posible ver algunos de los llamados libros plúmbeos. Se trata de pequeñas planchas circulares de bronce, escritas en árabe y con caracteres salomónicos, cuyo contenido plantea una religión sincrética que fusiona el Islam y el cristianismo. Cuando se tradujeron por primera vez, muchos pensaron que se trataba de un quinto evangelio que habría sido revelado por la Virgen para su divulgación en España. Aunque, evidentemente, no era así. En 1642, los libros plúmbeos fueron enviados al Vaticano para ser analizados, y 40 años más tarde, el Papa Inocencio XI declaró que eran falsos y heréticos. En realidad, como sabemos hoy, aquellos libros que fusionaban el cristianismo y el islam eran tan solo un fraude ideado por un grupo de moriscos de clase alta para evitar ser expulsados de la península ibérica. Algo que no conseguirían, ya que en 1609 aquellos árabes convertidos al cristianismo serían expulsados definitivamente de España. Sin embargo, el Vaticano sí dio valor a las reliquias encontradas junto a los libros, así como al martirio de San Cecilio, San Tesifón o San Istio.
un hecho que convertiría a la Abadía del Sacromonte en un importante lugar de peregrinación, pero que en pleno siglo XXI aún despierta muchos interrogantes. A día de hoy, muchos historiadores consideran que las reliquias que acompañaban a los libros plúmbeos también formarían parte de aquel inmenso e ingenioso fraude ideado por unos moriscos ante el temor a su expulsión.